Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1 2024. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su versión El Despertar. Esta versión es la versión de las cualidades del sueño. En esta visión de las cualidades del sueño tenemos que tomar las últimas ideas del programa anterior para poder ver por qué hay en el sueño unas cualidades que nos facilita la visión de invocar la luz para el despertar. Y eso lo tenemos que ver con un contraste con respecto a dos temas fundamentales. El primer tema fundamental es, de alguna manera, la devoción a la muerte. Es una situación interesante porque básicamente en este mundo, cuando colocamos la realidad de nuestros sentidos en forma de cuerpo al mundo, le dimos tiempo, por lo tanto le dimos principio y fin. Es inevitable en este mundo liberarse de la muerte. O sea, no hay forma de liberarse de la muerte. Y es necesario liberarse de la muerte, pero no en este mundo, sino en la parte interna que proyecta sobre el mundo una visión que tiene que ser distinta. Entonces, tenemos que ver por contraste que la vinculación con la muerte, la atracción en ese nivel de formas de dejar de existir, tiene que verse como un llamado a uno porque quiere dejar de existir. El problema es que nosotros no sabemos nuestro origen más profundo de la eternidad de lo que somos, porque eso de alguna manera en el punto de vista del cuerpo sería algo imposible de sostener. Pero en el punto de vista de la creación hay que entenderlo de una manera distinta. Entonces, la relación que hay entre la forma de vincularse a la muerte y la forma de ver el contraste que ya la muerte no es el camino por el cual inevitablemente vinimos a tener, tenemos que darnos cuenta que esa forma tiene que tener una luz que de alguna manera se traduce en la visión de la muerte. Si nos ponemos a pensar creativamente en todo lo que nosotros hemos vivido, siempre estamos de alguna manera en pro de una situación de solucionar un problema. Pero no nos hemos dado cuenta de que el problema fundamental para solucionar tiene que ser cómo vemos la vida. Nosotros creímos que solucionando la vida, muriendo, era la forma de solucionar la vida, pero la vida de alguna manera no puede ser solucionada con su negación. La pobreza no puede ser solucionada con morir. La pobreza tiene que ser solucionada con la realidad de lo que somos como infinitamente somos, y somos abundantes. Entonces todos los aspectos de nosotros en el drama de la existencia tenemos una justificación para morir. Tenemos una justificación para no despertar, tenemos una justificación para tener visiones sobre la muerte. En esas visiones estamos de alguna manera condenando al soñador de antemano porque no nos damos el permiso de ir adentro, a empezar a mirar las características del sueño, de cómo empieza a fracturarse la negación de la vida para empezar a introducir la luz del despertar a la afirmación de la vida. Por eso dijimos en el programa pasado que las religiones tienen una profunda consecuencia espiritual porque lentamente se introdujo la idea de algo que está también conectado con el pensamiento de la fuente, que es incomprensible sino a través de la paz. Y en esa medida, toda religión, por más manipuladora que sea, se le cae el velo cuando se encuentra con la verdad de la paz. Y nadie puede manipular, nadie puede llevarlo a la muerte, nadie puede vender cielos y parcelas en el cielo, porque la vida no tiene límites en la verdad de lo que es el ser. Entonces, en esa libertad del ser es donde estamos recordando que hay unas características del sueño que ya reflejan no solamente el vacío en este mundo de la negación del ser, sino que están reflejando un aspecto del ser.
Y es por eso que el último eslabón para poder liberarnos tiene que ver con la negación de la sanación. Si la sanación de alguna manera llega a darse en el aspecto más profundo de cada persona, en el sentido más sagrado de cada visión, se va a dar cuenta que la sanación es integrarse con el estado de ser a través de las conexiones de los elementos vitales de cada parte viva. Palabras más, palabras menos, me integro con el paisaje, me integro con el amigo, me integro con el hermano, me integro con la paz del otro, me integro con la unidad con el otro, me integro con mi amigo que está al frente de mí. En esa integración, en esa visión de luz, la sanación empieza a corresponder a un reconocimiento de algo más profundo, y es porque nosotros nos separamos creando una grave enfermedad en el pensamiento, que eso no existe realmente, pero el pensamiento va creando experiencias que muestran que uno sí está enfermo, como mente desconectada, desgajada de la fuente de la vida. Y cuando la mente decidió creer que estaba desgajada de la fuente de la vida, creó una sombra universal que negó lo universal. Entonces esa sombra entró en la oscuridad más profunda, y por eso todos los cuentos más ancestrales y los cuentos más poderosos de los grandes escritores, de las grandes epopeyas del mundo, desde el origen del tiempo hasta los días actuales, siempre hablan de un señor oscuro que quiere someter a todo. Porque esa sombra quiso el poder de sometimiento a la libertad de todas las voluntades. Es una traducción religiosa de cómo la fuente, en el aspecto del divino, nos hacen ver que es como si ese demiurgo o esa divinidad o esa deidad suprema quisiera someter la voluntad de todas las cosas a su propia voluntad. Es una proyección de la parte oscura de la separación que enfermó la mente, pensando que tenía el poder de someter a todos en vez de el poder de amar a todos y darles la libertad a todos. En ese aspecto de lo que acabamos de mencionar, la libertad y el poder del amor en todos, ese es el intervalo de la sanación, y es una resistencia a entender que la sanación es justamente por amar las creaciones, amar al resto, porque la sanación de cada mente es la sanación de toda la conexión que hay intrínseca y cercana a esa mente, hasta que se extienda por todo el universo de las percepciones de los cuerpos. Nuestra verdad en las características del despertar necesitan esta introducción. ¿Por qué? Porque vamos a entrar más profundo a entender cuáles son las visiones entonces de las cualidades del sueño, para poder entender que ya somos conscientes de que hay un sueño, conscientes de que soñamos y conscientes de que queremos entender que el despertar es la naturaleza de nosotros. Queremos enfatizar un dato específico, no es que estemos despiertos, no es que alguien esté más despierto que el otro, estamos recordando que ya el despertar es un llamado que no tiene forma de equivocarse en relación a la visión de una extensión de la luz para todas las partes del mismo ser que se proyectó en todo el universo de acuerdo a cómo se siente separado del mundo. Por eso el mundo es un reflejo de su sanación y de su integración con la fuente, que siempre es amada por toda la unidad de cada parte. Ahora bien, las cualidades del sueño tenemos que verlas bajo contrastes. Dijimos en el programa anterior que la realidad en este mundo es a través de la sensibilidad física. Entonces contrastamos que lo que no es real es la idea espiritual de algo que si no se siente a través de lo físico no es real. Listo. Entonces la realidad en este mundo es lo físico y lo que es irreal es lo espiritual. Aunque después en el fondo sospechamos que es imposible sentir sin una cualidad que trasciende el tiempo y el espacio. O sea, hay cualidades que uno sabe en el alma interna, que si no es por algo que no es visible ni tangible,
entonces sí de alguna manera existe. Entonces ese contraste empieza a ser cada vez más subjetivo y se vuelve más sutil la realidad de que la cualidad realmente del despertar sí tiene que tener un contenido eminentemente espiritual, así sea que no se reconozca como real. Puedes reconocerse como si fuera post-mortem, o puede ser que algunas mentes pragmáticas, materialistas, nieguen el estado de ser más allá de lo físico, pero en el fondo de su ser y en el fondo de todo lo que conocemos hay un espíritu consciente de que la materia no es la verdad. Vamos a hacer un ejemplo práctico, sencillo. Una persona que se motila cuando suelta sus cabellos en la cesta de la basura, se da cuenta que ese cabello ya no siente lo que él siente. Esa parte es interesante porque él ve que algo material ya se desprendió de su unidad. Entonces parte de su unidad, parte de su ser íntegro, al verlo fuera de sí ya no lo siente. Pero resulta que si esa misma persona tiene a alguien que ama, parte de su ser sienta el ser que ama. En esa medida hay un contraste y hay una característica de unidad. Ahora uno puede ser más profundo a otro tipo de sensaciones y hay veces aparece lo que hablamos en el capítulo anterior, volver a despertar los miedos a la pérdida. Entonces en esa parte tenemos que hacer un contraste muy poderoso en énfasis a lo que es real y lo que es irreal. Y la enseñanza nos demuestra que lo que es real siempre es real, no cambia de forma. Entonces todo lo que tenga forma básicamente es una transición entre partes que son ideas reales, pero van terminando siendo otra cosa. Entonces tú encuentras ese cabello y a los años encuentras ese polvo. Entonces, ¿qué era ese cabello antes de ser cabello o polvo? O en el tiempo pensamos que era simplemente cabello y después se convirtió en polvo. Entonces podemos preguntarnos qué era antes. Cualquier cosa física que tenga un cambio, básicamente se considera real en un momento transitorio, por lo tanto lo real no se puede definir como algo constante, sino algo inconstante. Entonces, si una cosa inconstantemente es la realidad, nosotros cómo podemos de alguna manera construir un mundo, construir una sociedad, construir una familia, construir una ciudad, construir una seguridad, sabiendo que cambia tanto que no sabemos qué es, porque después se convierte en polvo. Entonces viene una frase y dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces nosotros somos el polvo ¿de qué? Si lo real es el polvo, si lo real es el polvo siempre, entonces el intervalo en el cual no hubo polvo, sino que hubo forma, está amenazada por la realidad, porque la realidad después nos convertirá en polvo. Entonces uno puede colocar en duda qué es la realidad, si la realidad es polvo o la realidad es el intervalo que hay entre dos partes del mismo segmento del polvo para no tener una identificación temporal que después se desmorona en la nada. Entonces podemos decir que la realidad es la nada y que de alguna manera lo que soñamos es la única realidad. Si la realidad es la que soñamos, entonces preferimos soñar a tener realidad. Entonces ahí hay una característica del sueño. ¿Cómo así que soñamos una cosa que no es real para volverla real y negamos la totalidad del universo porque somos simplemente nada? Eso es una paradoja completamente imposible de entender y quien quisiera ver en la nada. Entonces preferimos vivir en un aspecto que es el sueño. El sueño se convierte en una forma específica y después se apaga el sueño. Pero ¿quién es el soñador? Entonces el soñador empieza a darse cuenta de decir, ve, hay un contraste. Yo estoy soñando una idea, una forma, pero estoy entendiendo que hay una parte del ser que va más allá de la forma, pero no es que niegue mi ser. Ese lo entiende el ser. Entonces podríamos concluir de una forma generalizada que la verdadera forma de ser es sin forma y que se manifiesta en formas para poder buscar quién es el ser. Porque estamos buscando una identificación con el origen del ser y el ser no podemos darle formas porque cualquier forma que le demos de alguna manera va a cambiar. Y si cambia, de alguna manera vamos a entender que nosotros nos podemos pescar, atrapar en ninguna forma, porque como cambiamos tanto,
que llegamos al origen del Tao, que dice que todo lo que tiene el Tao, aunque no se puede pronunciar así porque es muy sagrado, es realmente algo que no se puede entender porque siempre estamos en movimiento. Entonces todo el movimiento siempre del Tao, ese pensamiento del Tao, lo que despertó las conciencias milenarias en Oriente, de alguna manera se ha ido traduciendo actualmente en estos últimos 500 años, en nuestro despertar con América, en una forma más concreta de direccionar lo abstracto, lo amorfo, para sanar el sueño de la forma. Sanar la forma es nuestro trabajo permanente en este mundo, y todo el mundo dice que hace es sanando la forma de hacer es sanando la forma, pero no hacemos un acto de hacer creando, transformando la forma de acuerdo a un entendimiento de lo que sí hay que hacer, y es mirar por qué no podemos controlar nuestro polvo, porque de alguna manera al controlarlo nos damos cuenta que es imposible tener forma en la realidad de las cosas. Entonces necesitamos empezar a entender que cada aspecto de la realidad en este sueño cambia, pero la realidad no cambia. Y en esa medida empezamos a entender qué significa la palabra realidad. En este día, que es un brinco completamente desestimador, que no tiene en cuenta el materialismo dialéctico, en el fondo es puro materialismo dialéctico. Porque si nosotros somos algo, tenemos una forma de concretar, pero si no somos nada, tenemos una forma de dialogar. Porque hay que dialogar, tenemos que darle opción a la palabra, al diálogo. Y por eso muchas personas se niegan a la comunicación, porque una parte de su ser se niega a entender que es más allá de la forma, y saldría mucho más fácil sanar cualquier cosa, porque la amorfía, la falta de forma, es la que de alguna manera sana las proyecciones de la forma, porque no está separada de ello. Entonces una cualidad del sueño, entonces una de las cualidades del sueño es mirar el contraste entre la realidad y la irrealidad, entre la forma y lo amorfo, para darse cuenta que hay que reparar realmente. Una cualidad del sueño es que hay una parte que requiere sanar, es por el pensamiento unidad con el resto de las cosas más allá de la forma. Como ya nos estamos dando cuenta en ese contraste de lo que es lo concreto y lo que es lo insustancial, vamos a empezar a mirar el punto exacto donde el ángulo visionario del creador está utilizando un poder innato en la forma de construir la realidad. Si el estado innato, que es el pensador, el soñador, abre sus ojos y ve la realidad, puede ser, como le pasa a los seres naturalmente libres que fluyen en el espacio y el tiempo. Pero nosotros somos muy extraños porque nosotros estamos confinados a una restricción de la forma. Nosotros no tenemos las alas para volar, no tenemos el pensamiento, pero una parte de nuestra mente sí tiene el conocimiento de algo que es muy sublime y muy sagrado. En ese punto es el poder de la mente. Ese aspecto ínfimamente imposible de entenderlo con la mera razón es un aspecto que se tiene que buscar por la lógica hasta que se llegue a una experiencia que anule esa lógica o la eclipse y la lleve a un nivel de una experiencia directa mística o una experiencia interna. Esas de las condiciones parece ser más naturales que pueda pasar con el despertar de la mente y el poder de la mente. Pero a muchos les ha pasado en forma tan natural que se asombran, se asustan, se vuelven y se tocan el cuerpo físico a ver si lo que experimentaron fue verdad, y le van dando como una confianza, una experiencia del poder de la mente. Entonces, ancestralmente, los mensajeros cósmicos trajeron informaciones desde la antigüedad, y hay una visión que es bueno que se investigue también a un principio supremamente elevado, que es las leyes herméticas y lo que se conoce como el Kybalión. Ahí la primera ley es todo es mente. Todos los desarrollos
de la visión espiritual parte en el principio del reconocimiento del pensamiento. Entonces, si se dice que todo es mente, el espíritu inmediatamente está al servicio de la expresión, porque el espíritu está libre de toda condenación y expresa vida en todas partes. Por eso, la mente es la que queda de alguna manera pensarse, hay que pensar en la mente para poder entender ese espíritu de la mente, pero ya en un sentido de que realmente se dé cuenta de su responsabilidad en la creación o su responsabilidad en la negación. Por eso el poder de la mente es un poder que se va convocando lentamente para que el despertar sea tan hermoso como la visión espiritual.